Hola, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que sea la hora para vosotros. Hoy vamos a seguir con nuestra serie explicando capítulos de SAS y hoy empezamos el tema 6, que es sistemas atmosféricos y sociedades, ¿vale? Que esto es un capítulo que a mí me han contado que es uno de los más complicados, pero para mí, o sea, a mi parecer, sí que es mucho temario, pero tampoco es algo súper complejo. Así que bueno, hoy empezamos con el tema 6.1, introducción a la atmósfera, y vamos a entrar ya con este tema. Así que la atmósfera, ¿eso qué es? Bueno, lo que sabemos como, pues, conocimiento básico, ¿no? Es que la atmósfera es esto, el aire, lo que está pues en todos lados alrededor de nosotros y también arriba. Y eso es exactamente lo que es. Y es como en el tema anterior que hablamos del suelo, pues también como el suelo, la atmósfera es un sistema dinámico. ¿Esto qué quiere decir? Que es un sistema que está en constante movimiento, que hay entradas, salidas, flujos y reservas, ¿vale? Hay constantes cambios de estado, de ubicación y de muchas cosas. No es un ecosistema o un sistema que es muy normal, muy regular, ¿vale? Hay muchos cambios. Y bueno, y las actividades humanas alteran las entradas y salidas y por lo tanto la composición de la atmósfera. Y eso es como vemos cosas como por ejemplo el cambio climático, que nosotros pues cambiamos un poco lo que son las entradas al sistema y entonces pues eso tiene varios impactos. Y bueno, también, ¿vale? Hay que tomar en cuenta que hay cambios en el ozono, que vamos a hablar de eso en un momento, dióxido de carbono y el vapor de agua, que tienen impactos significativos en los ecosistemas. Además, el efecto invernadero, ¿vale? Esto es algo que nosotros lo vemos como pues parte del cambio climático, ¿no? Y lo vemos como algo malo, pero en realidad sí que es algo importante, o sea, es algo que es necesario para mantener la temperatura, solamente que cuando pues lo llevas hasta un punto demasiado lejos, pues entonces eso es cuando hay problemas. Y finalmente, el efecto puede ser local de contaminación en la atmósfera. Es decir, que, por ejemplo, la destrucción de la capa de ozono principalmente se concentra en los polos en vez de en el ecuador. Y también en otros capítulos vamos a explicar por qué pasa esto. Pero básicamente lo que queremos decir es que con esto, si hay problemas en la atmósfera, se suelen concentrar en algunas zonas y no en otras. Vale, así que eso es un poco la chapa que os he metido de la introducción. Ahora empezamos con un poco más lo importante de este capítulo, ¿vale? Eh, entonces, primero hay las capas de la atmósfera, ¿vale? Porque la atmósfera no es todo igual. Hay capas, ¿vale? Hay diferentes niveles que van desde lo más bajo, los niveles inferiores, hasta lo más alto. Y estas capas actúan como filtro, ¿vale? Eh, y esto pues para la Tierra, para mantener el ambiente y pues las condiciones necesarias para la supervivencia de las especies, ¿vale? Eh, y bueno, y sí, lo que pasa es que filtran pues las partículas más extremas y solo las reacciones que están en el centro del espectro consiguen atravesar la atmósfera y llegar a la Tierra. Eso es lo que he dicho, que pues consiguen más o menos mantener esas condiciones ideales, óptimas para la supervivencia de los seres vivos. Eso es como lo hace, es que quita los extremos y solo hay lo que está en medio, que es pues lo ideal para la supervivencia de las especies. Y bueno, así que hay varias capas de la atmósfera, ¿vale? La más inferior es la troposfera. Esto es de 0 a 12 kilómetros. Después hay la estratosfera, ¿vale? Que va desde 12 a 50 kilómetros. La mesosfera, que es de 50 a 80. La iosfera, que es de 80 a 500. Y la exosfera, que es de 500 a 10.000. ¿Vale? Entonces, empezando con la troposfera.
Esto aquí, en la troposfera, es donde se encuentran el 80% de los gases atmosféricos, por ejemplo, nitrógeno, oxígeno, carbono, ¿vale? La presión atmosférica disminuye rápidamente porque pues a nivel de tierra, a nivel del suelo, pues hay una cierta presión, pero si subes un poco, aunque sea, vas a ver un cambio bastante grande. Eso es como vemos, por ejemplo, que si vas a Barcelona, pues hay una cierta presión atmosférica, pero si subes incluso a un pueblo, por ejemplo, en Andorra, tenemos un pueblo que se llama el Pas de la Casa, que está a unos 2 kilómetros de altitud, ¿vale? La diferencia en presión atmosférica entre esos dos sitios, entre Barcelona, que está a nivel del mar, y el Pas de la Casa, es bastante grande. Y pues sigue disminuyendo muy rápidamente la presión conforme vayas subiendo en la atmósfera. Y también ocurre en esta capa el efecto invernadero, que eso creo que ya lo conocéis más o menos. Esto es básicamente que entra carbono en la atmósfera, otros gases de lo que se llaman efecto invernadero. Entran esos gases, hay interacciones y mantienen más calor dentro de la Tierra, ¿vale? Y eso pues ayuda, si pasa en las proporciones naturales, pasa pues y mantiene la temperatura más o menos donde está, ¿vale? Mantiene caliente la Tierra, pero no demasiado. Pero como estamos poniendo demasiado carbono, demasiado nitrógeno y otros elementos así, pues lo que pasa es que ahora ese proceso pasa demasiado, es demasiado potente, y entonces pues la Tierra empieza a calentarse. También que aquí hay vapor de agua y eso absorbe prácticamente toda la radiación solar que entra, ¿vale? Entonces, esta capa, pues aquí separa la radiación solar, no pasa a, a la Tierra, ¿vale? También la mayoría de los cambios meteorológicos, perdón, no puedo hablar, meteorológicos pasan aquí y aquí también, finalmente, a la dispersión de los contaminantes y del polvo en suspensión, ¿vale? Así que esta es la capa de más alta actividad, porque es la capa más cerca de la superficie. Entonces hay muchos procesos, hay muchos gases, hay muchas interacciones, hay mucho movimiento. Y bueno, conforme vayamos subiendo, siguen habiendo interacciones y cosas muy interesantes, pero no al mismo nivel. Luego tenemos la estratosfera, ¿vale? Que como dije es de 12 a 50 kilómetros. Y esto, pues dentro de esto tenemos la capa de ozono, ¿vale? La capa de ozono que está entre 15 y 30 kilómetros de altitud. Eh, Esto es, bueno, la otra parte de la atmósfera, ¿vale? Hemos dicho que el vapor de agua en la troposfera absorbe mucha radiación solar, pues esta capa en la estratosfera, con la capa de ozono, eso absorbe pues también la gran mayoría de la radiación solar, ¿vale? Si entre estas dos cosas, muy poca radiación ultravioleta del Sol llega a la superficie de la Tierra. También aquí no hay nubes y la temperatura aumenta, ¿vale? Y no hay nubes debido a que hay muchas, muy altas temperaturas. Luego, en la mesosfera, que es entre 50 y 80 kilómetros, la densidad de aire es muy reducida. Hay roce de partículas que da lugar a estrellas fugaces y los meteoritos se consumen y no alcanzan la superficie terrestre. Lo que pasa es que en esta capa, pues si viene un meteorito, pues esta capa lo disuelve, por así decirlo. O sea, lo consume y por lo tanto, pues ese meteorito, en la mayoría de los casos, no llega a la superficie de la Tierra. También la temperatura disminuye hasta los menos 80 grados, ¿vale? Sí que hace mucho, mucho frío. A diferencia de la próxima capa, la iosfera, que está entre 80 y 500 kilómetros, ahí eh, ahí hace 1000 grados, ¿vale? 1000 grados es lo que hace. O sea, la temperatura sube bastante y esto es porque hay varias interacciones químicas ahora estamos hablando entre pues, la Tierra y el universo, o sea, el espacio. Y esas interacciones pues suben mucho la temperatura. En esta parte, debido a la absorción de las radiaciones solares, y pues
el rozamiento de moléculas del Sol y de moléculas aquí en la Tierra, eso crea las auroras boreales, ¿vale? Que hay pues ese roce, ese rozamiento entre las partículas de orígenes diferentes, algunas de la Tierra y algunas del Sol, y ese rozamiento pues produce esas luces, que hay las auroras boreales que están en el norte y las auroras australes que están en el sur. Eh, bueno, también tenemos moléculas, ¿vale? De, por ejemplo, nitrógeno y oxígeno. Oxígeno, sí, de nitrógeno, oxígeno, que se transforman en cationes, es decir, que se convierten pues con estas interacciones con las moléculas del Sol, se convierten en iones o moléculas de carga negativa, porque con esas interacciones se liberan electrones, que como sabéis es la parte del átomo que tiene una carga negativa. Entonces, con esa liberación, eso da lugar al campo magnético terrestre, ¿vale? Porque esos electrones pues van por ahí, forman ese campo magnético terrestre y eso tiene una carga negativa, porque está conformada por los electrones que son de carga negativa, que vienen de estas moléculas después de sus reacciones con los rayos del Sol, la radiación del Sol. Y finalmente la exosfera, que es entre 500 y 10.000 kilómetros, ¿vale? Así que es la capa que con mucha diferencia, la capa más larga o más grande. Y bueno, esto aquí, y el aire es tenue, entonces no puede captar la luz solar. Entonces el cielo en esta parte es muy oscuro porque no entra luz del sol. También hay baja densidad atmosférica. Así que aquí no pasa gran cosa. Y bueno, y ya está. Para las capas, ya está. También hay gases mayoritarios y minoritarios en la atmósfera. Eso ya lo he mencionado, que hay los gases en la atmósfera y se dividen en esos tipos. Mayoritarios son los grandes, lo que vosotros conocéis, carbono, nitrógeno, oxígeno. Oxígeno, os lo juro que nunca he dicho oxígeno mal en mi vida, y 2 veces en 2 minutos. Bueno, oxígeno y esos elementos más conocidos, ¿vale? Y los minoritarios están presentes, pero en cantidades mucho más pequeñas. Vale, entonces, la atmósfera sirve para varias funciones, ¿vale? Tiene una función protectora porque, como he dicho, y es que os lo juro que no sé lo que es que me pasa. Tiene una función protectora que es que absorbe la radiación y el viento solar y pues impide la caída de meteoritos a la superficie de la Tierra, ¿vale? Así que sirve para hacer esas 3 cosas, ¿vale? Luego, tiene una función reguladora que es, pues, con el efecto invernadero, distribuye energía por la Tierra y regula el clima. Y finalmente, una función modeladora, que es que mantiene más o menos el paisaje y, como he dicho en vídeos anteriores, los ciclos del viento también controlan el ciclo del agua. Entonces, pues influye en el movimiento del agua en el mundo. Entonces, eso es pues otra función que es como modeladora. Vale. Y también las medidas de la atmósfera, ¿vale? Si nos imaginamos un momento que queremos medir cómo fue la atmósfera en el pasado, ¿cómo lo hacemos? Porque no es como que lo podemos, o sea, no hay fósiles, no hay nada, es que porque la atmósfera es algo dinámica, o sea, sigue cambiándose. Entonces no hay forma de buscar ahora mismo en el aire y decir, bueno, ¿cómo fue en el pasado? Porque no hay evidencias físicas. Pero sí que hay formas de medirlo, ¿vale? Pero son muy poco precisas porque solo hay formas indirectas de hacerlo. Y son 2, ¿vale? La primera forma de medirlo es con burbujas en el hielo, ¿vale? Porque como sabéis, pues de vez en cuando se está formando el hielo, pues se quedan burbujas del aire atrapados ahí.
Y ese aire sí que está bien conservado desde el pasado. Entonces, pues si medimos ese aire que está dentro de esas burbujas, podemos medir cómo era el aire en el pasado, cuando se formó ese hielo. Y después sedimentos y animales fósiles y pues de algunas evidencias físicas en esos fósiles podemos medir las características del aire en el pasado. Pero como dije, esta es una medida muy imprecisa. Luego, exceso de oxígeno es lo que permite la formación de la capa de ozono, porque ozono es O3, oxígeno o O2, ¿vale? Entonces, pues un exceso de oxígeno es lo que da lugar a su formación. Y eso lo vamos a explicar mucho más en el próximo capítulo, así que por favor venid a ese vídeo que lo voy a explicar mucho mejor. Pero la capa de ozono, brevemente explicado en este momento, es esto, que el ozono se concentra en la estratosfera, que es la segunda capa que os he explicado, ¿vale? Y aquí se retiene el 90% de los rayos ultravioletas del Sol, ¿vale? Esa es su función, que sin esta capa de ozono la vida en la Tierra no existe. Y este espesor variable, ¿vale? Es más gruesa en el ecuador y menos en los polos. Y luego, pues la capa de ozono y después tenemos el efecto albedo, ¿vale? Y esto es como la Tierra se mantiene de temperatura, pero de otra forma. Porque el efecto invernadero, como os he explicado, es como pues la Tierra se calienta, pero como sabéis, si tienes calefacción, también necesitas aire, por si acaso. Entonces, el aire para la Tierra es el efecto albedo y es el porcentaje de luz solar que se refleja de la Tierra. Y esa luz es calor, porque si la luz se mantiene aquí, pues aumenta la temperatura. Entonces, el efecto albedo es tal que, y creo que esto es algo que todos conocemos hasta algún punto, que es, por ejemplo, si tú vas en verano y hace calor, ¿qué vas a llevar? ¿Vas a llevar una camisa negra o blanca? Pues la respuesta es blanca, porque como sabemos, el color blanco refleja más la luz del sol y el calor que el color blanco. Entonces, pasa lo mismo con la Tierra. En los sitios con colores más claros, pues se refleja más la luz solar que en los lugares con los colores más oscuros. Y pues albedo simplemente es ese porcentaje de la luz que se refleja. Entonces, mayor albedo, más luz que se refleja y por lo tanto menor temperatura. Y bueno, también se dice que nubes más bajas es más albedo, porque las nubes son uno de los responsables más importantes del efecto albedo, porque como sabéis, son blancas las nubes, entonces son una parte muy importante y si hay nubes muy bajas, pues eso significa más albedo, pero si son más altas, eso es más efecto invernadero o más calentamiento del planeta, básicamente. Y finalmente tenemos el modelo del clima, que esto es pues un modelo para ver los dos efectos, el efecto invernadero y el efecto albedo y sus impactos en la temperatura global, ¿vale? Y esto es lo que quiere decir, que en el caso de la temperatura, por ejemplo, si aumenta, pues hay más nubes. Si hay más nubes, hay más efecto invernadero. Y si hay más efecto invernadero, hay temperatura más alta. Es un ciclo positivo. Y luego, con la temperatura, si eso disminuye, hay una superficie helada. Si hay una superficie más helada, pues hay más efecto albedo y, por lo tanto, una temperatura más, eh, una temperatura más baja. ¿Vale? Eso también es un ciclo positivo. Pero si hay, eh, perdón, sí, si hay más nubes, hay más albedo. Entonces, eso es como, pues, mantenemos, bueno, es que este modelo es un poco lioso. Sí, si hay más nubes, hay más albedo. Pero, claro, depende en qué estado. Si son bajas, si están bajas las nubes, pues más albedo. Si están altas, más efecto invernadero. Y eso es como se regula la Tierra, porque el estado de las nubes determina si aumenta la temperatura o si baja.
Y bueno, con eso chicos, hemos acabado. Muchas gracias por el vídeo. Espero que hayáis disfrutado y que hayáis aprendido algo. Perdón por mi explicación un poco liosa, como queréis decirlo. Es que he estado hoy muy cansado. Por lo tanto, también podéis notar que castellano no se me está saliendo muy bien de momento, pero bueno, es lo que hay. Espero que hayáis disfrutado. Si tenéis preguntas, por favor, dejadlos abajo en los comentarios, que estoy más que encantado de contestaros. Y con eso dicho, gracias por ver y mucho ánimo con los estudios. Chao.